Cordial saludo, mi nombre es Ender de Jesús Díaz, soy estudiante del curso de Estática y Resistencia a Materiales en la UNAD, pertenezco al grupo colaborativo número 73. El tipo de celcha que se eligió fue la de Hall. Eh, la tarea a responder es la siguiente, tenemos una celcha con estas medidas, donde el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las celchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, las celchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, según muestra el apéndice C del libro guía, que viene siendo el libro de Beer. Eh, a continuación haremos lo pertinente. Para poder proseguir, lo que tenemos que hacer primero es calcular la longitud de la celcha inferior, que viene siendo los 12 metros, la longitud de la celcha superior, que viene siendo esta abertura acá, que calculándola corresponde a la medida de la base sobre el coseno del ángulo que se forma acá. 12 sobre coseno de 25 nos da 13.24. Esta es la longitud de la celcha superior. El número de celchas que tenemos que distribuir eh, en todo el techo corresponde al número del fondo sobre la cantidad de espacio que se diseña. Aquí dice que son 3 metros de espacio que se hay y el fondo es 24, 24 entre 3 nos da 8 más una unidad por defecto, serían 9 celchas que tuviéramos por defecto, como lo muestra aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego tenemos el área de la celcha. El área de la celcha se calcula con el ancho de la acecha, de la distancia de la acecha, por la cantidad del largo superior, viene siendo que el área de todas las acechas en total sería 39.72 metros cuadrados. A una velocidad del viento de 10 metros por segundo para, para este ejercicio. Esta es nuestra acecha la parte frontal, en donde vemos que pues, inicia con un ángulo de 25 grados y tenemos cada uno de estos nodos desde la A hasta la L. Comenzamos a calcular las longitudes de cada uno de estos nodos de A a B, de B a C y así sucesivamente. Vemos que en A, B, B, C hasta F, I, vemos que las longitudes son iguales para estos elementos. Igual para AL, vemos que son igual. ¿Por qué? Si vemos BL es lo mismo que FH, tienen la misma longitud. Al igual AB, BC, CD, DE, EF, FG tienen la misma longitud. Al igual acá abajo hay 12 metros y al tener la misma longitud aquí abajo estos elementos serían de 2 metros cada uno. Vemos aquí que el ángulo de ABL viene siendo el ángulo este que está acá arriba de ABL, o sea, el ángulo que se nos forma acá, lo podemos calcular mediante esta fórmula, el cual nos dio 65, al igual el ángulo de KCJ, que viene siendo KCJ, que es este, lo podemos calcular acá, y así sucesivamente vamos consiguiendo los ángulos de acuerdo pues, a las medidas y de acuerdo con las teorías trigonométricas. Logramos encontrar los otros ángulos. La medida total de cada longitud se resume en esta tabla. Según Beer, Johnson, De Wolf y Mazurek 2013, los ángulos con piernas iguales, para este caso, pesan 8.70 gramos por metro y un peso total obviamente de 8.70 kilogramos metros. Al yo saber este valor, que es el peso que vale uno, como son dobles, me toca multiplicarlo por dos de estos ángulos y me da el peso total por los dos ángulos, es este. Al igual tenemos que para cada pendiente hay que cubrir 6.6 de longitud de la cuerda superior, más
0.30 metros de voladizo. Todo esto en base al dato dado por el libro. Este voladizo pues viene siendo la cantidad de tejas que vamos a hacer, pues si sabemos que eh, son 13.24 la longitud superior, la dividimos entre 2, nos daría 6.9 aproximadamente. Y al dividirlo por los metros en que está dividido la parte del fondo, nos da un área, un área para calcular más o menos la cantidad de tejas. Y así sucesivamente vamos a conseguir todo lo pertinente. Para un total, como dice acá, de 34.48 tejas. Se usarán correas de celosía construidas con variedad de acero y con una densidad de 18 kilogramos. El número de correas por cada pendiente de por tejas viene siendo el número de tejas más 1, que viene siendo 5 más 1, 6. Era el total para 12 correas de 2 pendientes, que viene siendo 12 por 3, que es el ancho del área de influencia, serán 36 metros. 36 metros vienen siendo de la correa por secha. Bueno, para las cargas, hay cargas vivas. Para las cargas vivas se tiene en cuenta el peso normal de una persona por el área de la cercha, por la gravedad, el cual nos da 27.3 kilonewtons aproximadamente. Las cargas muertas se distribuyen en esta forma: la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. En base a lo que se obtuvo anteriormente, estas son las medidas, conforme denota la fórmula, que nos da 7000 kilonewtons aproximadamente, 7.6 kilonewtons. El peso de las correas se hace a través de esta fórmula, la cual se expresa aquí, al igual el peso de las tejas, las cargas de viento, siendo PD pues la forma para calcular la velocidad del viento eh, por el área de la acecha, lo cual nos da este punto y nos dice que pues las cargas obviamente son 2.4 kilonewtons. Las cargas muertas vienen siendo la suma de todos estos y nos da total 21.753 newtons. Y la carga total es la suma de todas las anteriores cargas que hemos tomado, que viene siendo la carga de vida, la carga muerta. Eso nos da la carga total, aproximadamente para 49.02 kilonewtons. Lo aproximé hasta 50 para dar un número cerrado. Bueno, vemos aquí pues para distribuir las cargas tenemos que hacer lo siguiente. Eso va a ser igual al total del peso de la carga total dividido sobre quién, la cantidad de nodos que tiene menos 1, que es aproximadamente este valor. Vemos que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos y al restarle 1 nos da este valor. Luego el nodo que se le restó final se le distribuye la carga de un solo nodo entre las dos laterales, que es la mitad de cada cual, según el ejercicio planteado. El cálculo de las reacciones. Para el cálculo de las reacciones se procede a hacer la fórmula del equilibrio, donde pues en Y se ven las fuerzas que intervienen. En Y pues está interviniendo una fuerza de 49.98. Al dar el equilibrio aplicamos el equilibrio en los momentos en A. Entonces vemos que se aplica la carga que nos dio por nodo y cada una de las medidas en las que está afectando ese nodo, más la carga que está incidiendo también en el nodo afectante de este por 12, de acuerdo a la fórmula establecida en el curso, teniendo una carga en GY de 24 kilonewtons. En AY se obtuvo una carga de 24.99 kilonewtons. O sea, en estos dos puntos está incidiendo una misma carga. Para el cálculo de los nodos, se procede a ubicarse en el nodo y ver las cargas que están influyendo, tanto en el eje X como en el eje Y. Y comenzamos a hacer los cálculos pertinentes.
Entre estos cálculos están en X, se ve que afecta que aplicando la fórmula AL más AB por coseno de 25 va a ser igual a que, o sea, para poder hallar el de AB, pues aplicamos pues las normas más que todo trigonométricas para hallar estas áreas. Y aplicando esta fórmula encontramos el eje de X y como en Y, ya que en Y, en el nodo este, está incidiendo otra fórmula. En base a esto, de estas dos operaciones, podemos aplicar por métodos matemáticos para encontrar el AB y AL, lo cual nos da una fuerza de comprensión en AB y de tensión en AL. Acá en el nodo en el nodo L se hizo lo mismo, se aplicaron las fórmulas estandarizadas, en donde vemos que en una nos dio tensión y en otro nos dio fuerza nula. Así sucesivamente con cada uno de estos ítems se aplicaron las fórmulas deseadas y se logró obtener el valor deseado. O sea, en algunos obviamente nos da comprensión, en otros nos da tensión. Y muchas veces tenemos que aplicar métodos de eliminación de Gauss para poder desarrollar estas actividades. Así sucede en el nodo de K, en el nodo de C, en el nodo de D. Y aquí tenemos el resumen de todas los nodos encontrados, las fuerzas. Hay nodos que son iguales, que no podemos hallar porque son paralelos o simétricos, por lo cual va a dar la misma proporción y la misma cantidad. Donde encontramos algunos que están en comprensión, tensión y otros que no tienen nada de fuerza, lo cual son elementos de amarre. Para calcular los esfuerzos, eh, tenemos que la fuerza tenemos la fuerza, solo falta el área, la cual obviamente se da a base del BIR 2013, que es nuestra fuente, que dice que pues para el ángulo que estamos trabajando es de 1120 milímetros cuadrados, para un tamaño y espesor, como aparece acá, según la página 660. Como los dobles, como son dobles, el área va a ser al doble. Entonces, ¿qué metros cuadrados pues sería esta medida? Y aplicamos la fórmula en todos los elementos. Entonces, aquí en los esfuerzos, para hallar los esfuerzos, ya sabemos que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área, siendo esta la carga y esta el área. Al dividir esos dos nos da el esfuerzo, que se expresa en pascales o también en megapascales o kilopascales. El factor de seguridad para la estructura en tensión se va a hacer en base al esfuerzo, que para esta se está tomando que el esfuerzo último, que es el de arriba, va a ser 250 megapascales según BIT. Y si nos vamos acá a la tabla, si ya tenemos el esfuerzo más último, que es el valor que nos dan, lo vamos a dividir sobre el esfuerzo admisible o permisible, que viene siendo eh, la carga que está acá, que fue la que encontramos. Entonces, entre este nos da este valor, que es el factor de seguridad. El factor de seguridad para las estructuras de compresión es en base de la carga crítica. Según Euler, citado por Beer, se aplica la fórmula esta, que la carga crítica es igual a pi al cubo por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Y si ven aquí, esta es la fórmula que vamos a usar, la carga última o crítica sobre la carga permisible o admisible, que en este caso pues el módulo de elasticidad para este ejemplo, de acuerdo al autor, para estos ángulos es de 200 gigapascales. Debemos encontrar el valor del momento de inercia de menor valor. Entonces, de acuerdo a Rodríguez, el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por el centro se da en esta expresión, tanto en X como en Y, siendo este el punto centroide en X por el área por el punto en Y al cuadrado. En donde estos nos explican aquí más o menos pues cada uno de estos complementos.